cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, el rey de todos los soles. Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas. Good evening, my name is Fabricio and an honor to accompany you today to the 20th celebration of the Day of the Dead put annually by Esperanza Community Housing and Mercado La Paloma. We will start with an individual blessing to the altars and those represented in them by Nesha Shunkash, who is a member of LA-based Mayan community. It will follow by Aztec dancers who will dance in front of the altars. Hach kumamach, hach aspiran satkan, hach yip angkinan, hach yip ku yip abal, hauna balti chukaleachon. Yuwal jan ech, eonex yip angkinal dion. Yuwal jan ech, shule na kalkunoti yip angkinal. Yushin chiwochi chinkana pasneo tete nahan. Y chiwochi chiwal tete nahan yuwal ech hanta te chavaneve. Oh corazón del cielo, corazón de la tierra. Oh la chispa de la vida, el camino blanco. Tú el aire, tú mi padre y mi madre, gracias por la vida. Y te he venido a pedir permiso este día para poder darles unas palabras a mis hermanos que están en el camino blanco y que en la continuación a la vida. Útil y paz existencia por los siglos y de los siglos. Útil continuación de la vida por los siglos y de los siglos.
Thank you, Nesha. Thank you, danzantes. And now we have a performance by Mixtec Folklorico Ballet and Maqueos Philharmonic.
Wasn't that a wonderful performance? Now please join us for our first altar presentation by Dignity and Power Now. My name is Helen Jones. I'm with Dignity and Power Now. My name is Lucetta Hamilton, and I am with Dignity and Power Now. This is our altar representing the families that lives have been stolen by law enforcement. Everyone you see on this altar has been murdered by law enforcement in Los Angeles. My son, John Horton, he was murdered March 30th, 2009. He was beat to death in Men's Central Jail. And I've been fighting for the last 12 years, me and my family, to get accountability. My brother, Tamiko Tyler, was murdered March 3rd, 2017 in Pigeons Detention Center. And we're still trying to get accountability for his life that's been taken. I'm Trudy Goodwin. I'm with Dignity and Power Now. We are so honored to be here at the Mikado as we celebrate the lives of those that we have lost to state-sanctioned violence in Los Angeles County. If you will look on our altar, we have brought sweet bread and candy skulls and marigolds and cactus plants and seashells because these folks had real lives. These were the people who loved to be at the beach, who loved to eat good food, and their lives were stolen from them. So what we've brought are healing spiritual ornaments and artifacts to raise their consciousness about us being here for them. And we want to thank Esperanza Housing for making this ceremony possible for us. And now please enjoy presentations of altars dedicated to the Mayan culture and their legacy in music and in history, and also altars dedicated to cherished and beloved entertainment icons.
Hola, yo soy María Padrón y para mí es un honor hoy rendirle tributo a Armando Manzanero, uno de los cantantes y autores más reconocidos de los últimos 60 años. Armando nos trajo la música y con ella crecimos y nos enamoramos. Aquí tenemos en su altar su piano blanco, que era su favorito, donde componía esas bellas melodías. Y también tenemos comida, sus frijolitos negros, que son bien típicos de Yucatán. Tenemos el mango, el camote o boniato. Tenemos el calendario maya, tenemos la pirámide. También tenemos una figura de Chocmolt, que era el dios del agua. Y hablando de agua, aquí tenemos agua. El agua se le da a los atletas cuando corren y aquí le estamos dando el agua con flores para su espíritu, para que siga su camino por el infinito. Aquí tenemos la representación del faisán y los venados, que son algo bien típico del Yucatán. También tenemos unas manzanas, el pan que no debe faltarnos. Aquí tenemos el hipil, que es una alfiladora, y a su chiche, que era su abuelita, con quien él tenía una relación muy cercana, y él se comunicaba con ella en el idioma maya. El día 12 de diciembre del 2012, él hizo una presentación y cantó en maya en México. Su música no tuvo fronteras, sus canciones fueron interpretadas en 50 idiomas, a través de todo el mundo, y fue interpretada desde Frank Sinatra, Elvis Presley, también Luis Miguel y muchísimos otros cantantes que han hecho éxito, no solamente para él como compositor, para todos aquellos cantantes que lo han interpretado. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí celebrando el Día de los Muertos. Yo soy Nasle Teyer, de descendencia árabe-libanesa. Y aquí estamos mostrando la cultura maya y la influencia de la cultura maya. Aquí es el Gran Pacal, el emperador más grande que tuvo la civilización maya, con sus 2 estelas significando su vida y su sacrificio y su muerte, con la Madre Tierra, que está significado en naciendo de un elote, el calendario maya, que existió por más de 6,000 años, el agua, que viene siendo purificación, y las jícaras, la fruta, la comida que siempre se ofrecen en nuestra cultura árabe y también en nuestra cultura maya. Se usa la flor de tempasúchil, que es de temporada de otoño, y se le pone la sal para que nuestros seres queridos lleguen del cielo, que bajen y estén con nosotros bienvenidos y limpios, y también se le pone la sal para que regresen limpios sin cargar con nada de lo terrenal. Shikashkatila ish nasle maya libanesi shi Yucatán ishi hachal ishtinani te dagan Gran Pacal shi habna yip te daga satkan yet elitsit na ha ekop na ha yip nachi ichalon pashkashkatila ek almasa ni chetal ekiti kashkachetal ishim kashkat ichilowe kashkaha shi epax eishinte taka yechi siavila alhatila yechi siavila dechi hulpuninshi hagala chalpas ishin lana tahwal kuk ana bilana tahwal chichun kalon te kupate nakka kumam kashkachu yalon spawan maya libanes kashkatihi hagala chalon pas kashkatilashi ha omima yiptushi uha yoshi tochi yuke bechito echi chukan pas champas man atsamtishi ha bechulegena kunosha stotu sahil chusulena que to yechek atsam kanyina y sah chustoena que chipashina hindashi y un calendario maya que más de 600 años y usatun yipan inaltishi achal kuno iskana beti. En la continuación de la civilización maya, aquí tenemos al gran Felipe Carriopuesto, que fue mestizo maya con español. A él fue el zapatista, fue en mano derecha de Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana, y
En época, después de la revolución, cuando se iban a independizar las tierras, él se dio cuenta que había esclavitud en Yucatán y ayudó a los indígenas, a los mayas, a liberarse de las haciendas enequeneras, y a él se le conocía como el dragón de los ojos verdes. Y aquí tenemos el dragón significando el dragón de los ojos verdes, y le decían dragón porque tenía un látigo que era para correr, y fue gobernador de Yucatán de 1921 a 1923. Lo asesinaron porque declaró Yucatán como el único estado socialista de la República Mexicana, y por eso fue asesinado con sus 4 hermanos y 4 compañeros. Aquí tenemos a Alma Reed, que fue el amor de su vida. No sé si ustedes han escuchado de la Gran Peregrina. Pues esta es Alma Reed, una americana pro derechos humanos que ayudó a los indígenas con el movimiento de Felipe Carrillo Puerto a librar a la gente maya, y ayudó a la mujer en Estados Unidos a promover el voto y la igualdad. Se enamoró de Felipe Carrillo Puerto y murió en México, y por mucho tiempo su cuerpo nadie sabía dónde. Ella se hizo mexicana para quedarse con su amor de su vida, pero como él estaba en proceso de divorciarse, no dejaron que le entierren con su amor. Felipe Carrillo Puerto. Esta es la Gran Peregrina. Well, wasn't that wonderful to learn about Armando Manzanero, about the Mayan culture in their own language, about the legendary love story between Felipe Carrillo Puerto and La Peregrina Alma Reed? Well, now you can enjoy more performances by Ballet Folclórico Mixteco and Philharmonic Maqueos.
Isn't it admirable to see the great job that the maestros Julio Flores with the young dancers and Estanislao Maqueos with the young musicians are doing to help the youth carry on our traditions? Well, we have more altar presentations by the great Cuban performer Benny Moré, the wonderful Costa Rican Mexican singer Chabela Vargas, and our beloved couple, Lucille Ball and the Ciarnas of I Love Lucy fame. Well, honored to pay tribute to the great Benny Moré, the Cuban singer named El Bárbaro del Ritmo, the great man of rhythm, because of his great facility, rhythmic facility. He was born in Santa Isabel de las Lajas, in a little town in Cuba, and he came from a very poor background. He started from below. With his talent, he went up with Trio Matamoros. It was his first big job. Eventually Pérez Prados, until he was able to make his own band, La Banda Gigante de Benny Moré. He didn't learn music formally, but he had an innate talent. His heart was in the farmland, campesino or guajiro, as is the farmer in Cuba known. That's why we have the hat. And he was able to do what is called a décima campesina, which is you improvise, and then somebody responds, and then you respond. And he was able to go there for hours and hours. He also had that ability. Few singers can do that. He was also a composer, canciones like Como Fue, but he's better known also for songs he sings of other, like María Valdelamar's Mucho Corazón. That's why we have the heart. He loved his drink in his music, like Cabiosile Changó and Siguaraya and many others. He
talks about Cuban roots in religion and culture of Africa, hence a man dressed in the colors of Ochun. Also, manteca de corojo, which is cocoa oil from the palm oil, very important for the religion and for the food in Africa. Agua Florida for spiritismo, which is also important tradition. The ever important cigar in Cuban culture, the El Habano, la yuca, mango, plátano. One of his records, of his many that he recorded. So he's probably the greatest singer that Cuba has ever had because of all his facets and his capacity to go the music from the Guajiro, the big band, the rhythm. So it's very rare to have all that mix, all that synthesis in a person. And that's why we still endure his legacy and the appreciation of Latin America's and Cuba's people for the great Benny Moré. Buenas noches, yo soy Marisol Esparza. Hoy tengo el honor de hablar de una gran mujer que se hizo mexicana, que nació en Hereida, Costa Rica, vino a México jovencita y se enamoró de México. Ella es Chabela Vargas. Cuando ella cantaba con mucha pasión, era muy apasionada, le gustaba siempre, cargaba su zarape, cargaba su guitarra, era amiga de José Alfredo Jiménez, se iban al Tenampa en México y se ponían sus tequilazos. Bueno, en honor a ella tenemos aquí los mangos que son de Costa Rica, que se dan muy buenos, el cotorrito que presenta Costa Rica, y así como era Chabela de carácter fuerte, en su tierra se dan buenos aguacates también. Bueno, esto era típico de ella. Esto representaría en su casa. En esta casa, la de los huevos soy yo. Chabela era una mujer fuerte que le gustaba el puro y le valía que la vieran. Ella cantaba a todo lo que daba con su puro. Fue una mujer fuerte y se hizo mexicana. Y ella vivió muchos años, los últimos años de su vida se fue a este lugar, Tepozetlán. Ella vivió sus últimos años aquí. Ahí en ese lugar hay muchos chamanes. Ella también tenía dones de curandera. Siendo Costa Rica un paraíso, ella escogió México hasta para morirse. Hoy en el Día de los Muertos estamos recordándola. ¡Que viva Chabela Vargas! Very happy to be here in the day, I call it the day of the living, el Día de los Vivos, because la muerte no existe. To talk about the great Desi Arnaz, the Cuban actor, singer, producer, entrepreneur, and his wonderful wife of many years, Lucy Ball, comedian, lovely lady, and also in turns entrepreneur as well. Well, you know about them. I Love Lucy. That was the most watched and historic, iconic show of United States television that had a 10-year run. They both had independent careers. Desi made the conga famous in the United States, made it a national dance. Lucy was the queen of comedy of big pictures. When they came together in television, it was magic, and the rest is history. His drum was his main instrument. Lucy, as you see, elegant, beautiful, Joy of Jean Patou, wonderful perfume. We have here the I Love Lucy icon, con dos chihuahuitas. We have opened a book showing the show when the Ricardos visit Cuba, that you see the mingling of influences. Here is Lucy making cigars, and it always happens when you have a bicultural couple, you get a little bit from each. And I Love Lucy shows that. She got a little bit of his temperament, he got a little bit of hers. This is book, a biography, wonderful, I recommend it. El Escudo de Cuba, his straw hat, which he wore in many of his shows. Bacardi, his uncle, was one of the founders, and the Coca-Cola bottle, Cuba Libre, when you put them together. And the last thing I just want to add is the rice. This to recall when they were married and their happy years. There's a movie coming soon about them.
let's hope if it's beautiful as well. Buenas noches, mi nombre es Yadira Arévalo, soy coordinadora de eventos culturales de Esperanza Community Housing y Mercado La Paloma. En esta oportunidad estoy aquí para describirles brevemente el altar del Día de Muertos que con mucho amor y con mucho ahínco hemos construido para nuestros fallecidos, personas queridísimas que partieron en el último año y medio durante la pandemia del COVID-19. Ellos son Alfonso Godínez, que vivió en uno de nuestros edificios por casi 25 años, el queridísimo señor David Vallés, que trabajó en el restaurante Chichen Itza por casi 14 años, el queridísimo líder maya, Policarpo Shah, que sirvió a su comunidad con mucha dedicación y ahínco, la queridísima Sofía Hernández, cofundadora y dueña del restaurante Baja California, el queridísimo Jeff Suji, que partió recientemente, que trabajó mucho con organizaciones no lucrativas, al señor Ben Halpern, padre de nuestra directora ejecutiva Nancy Abraham, quien vivió una vida larga y productiva, la queridísima, entrañable, nunca olvidada Graciela Torres, nuestra compañera de trabajo por casi 25 años, el joven Jonat López, que partió demasiado joven, 26 años, hijo de nuestra compañera Teresa López, y finalmente la queridísima, entrañable, la benevolente Evita Guardado. A todos ellos, con mucho cariño, dedicamos este altar que tiene elementos tradicionales de un altar de muerto, el agua, las ofrendas, las flores de cempasúchil, para recibirlos de un largo viaje del más allá. Nosotros también hemos querido incorporar otros elementos porque queríamos resaltar la vida de ellos, no solamente el momento de su muerte. Y por eso incorporamos un árbol de la vida y hemos incorporado suculentas y cactus porque nos recuerdan a esas plantas resistentes que a pesar de no tener agua, a pesar de crecer en el desierto, siguen siempre vivas. Y bueno, nada más les decimos a ellos que vivan sus vidas. Los queremos y no los olvidaremos nunca, siempre estarán en nuestros corazones. Thank you so much for joining us in this virtual presentation. Hopefully next year, in our 21st edition, we can have it in person. However, you can still come and visit the altars until November the 7th, every day from 9 a.m. to 8 p.m. And you can also enjoy from the wonderful food offered by the vendors at Mercado La Paloma. We also would like to thank everybody who has contributed and participated in building the altars, in the wonderful musicians, the wonderful dancers, and our sponsors, and the organizers in Esperanza Housing Community and in Mercado La Paloma. Please enjoy our last performance. It's been a pleasure being your host, and hope to see you next year. Thank you.